¿Qué es lo real? Quizá esta es una pregunta que se hace presente frecuentemente en nuestros pensamientos, a la cual, como seres humanos comunes y corrientes, no hemos tenido la capacidad de dar respuesta. Sin embargo, existen muchas pruebas de que lo que nosotros percibimos como real no es más que una simulación creada por una supercomputadora. Einstein decía que lo más incomprensible del universo es que sea tan comprensible. Y sí, todo en nuestro entorno parece ser un producto planeado, inteligente, cuya naturaleza es bastante matemática y gracias a ello es que tenemos la capacidad de estudiarlo a través de las fórmulas matemáticas, leyes físicas y químicas. Para no ir demasiado lejos, la velocidad de la luz es una constante universal, al igual que los elementos primarios que constituyen la materia. Todo esto está armonizado de tal manera que hace funcionar al universo de una manera determinada. Si movemos algo, aunque sea un pequeño átomo, la realidad corre el peligro de entrar en un caos tal y como pasó con la creación de la bomba atómica. Exactamente lo mismo sucede con los programas informáticos, los cuales han sido creados con un propósito y a partir de un ser inteligente, un programador. Los códigos generados para su funcionamiento son cuidadosos y están relacionados de tal manera que impiden que todo el sistema entre en caos, exactamente igual que el universo y en completa concordancia con las palabras de Albert Einstein. Nada nos garantiza que, al igual que el programa de computadora, nuestra realidad no esté configurada cuidadosamente para que podamos experimentarla y que los miles de constantes que rigen en nuestro universo, como la velocidad de la luz, la fuerza de la gravedad, la formación de las estrellas y las características de la vida, no sean más que datos pertenecientes a un gigantesco código que configura la realidad en la que vivimos y que ha sido programado por una civilización exponencialmente más inteligente que nosotros. Recordemos que el universo tiene 13.800 millones de años y tan solo en una microscópica fracción de ese tiempo, casi 200 años, los seres humanos hemos tenido la capacidad de crear tecnología y desarrollarla al nivel actual. Imaginemos ahora qué podría hacer una civilización que ha tenido cientos de miles de millones de años para desarrollar sus técnicas y procedimientos tecnológicos. La humanidad, en su relativamente corta incursión tecnológica, tiene el mérito de haber creado softwares similares a pequeñas realidades en las que diferentes individuos tienen la capacidad de experimentarla. Los juegos de sandbox son el claro ejemplo. De igual manera han sido generadas diferentes inteligencias artificiales que durante un corto tiempo han demostrado poseer ciertos vestigios de conciencia y capacidad de comunicación. Según la ley de Moore, la tecnología duplica sus capacidades cada año, volviéndose cada vez más completa, por lo que relativamente en poco tiempo el ser humano tendrá el mérito de originar programas más complejos, videojuegos más realistas e inteligencias artificiales equiparables a la nuestra. Asimismo, podrá poner a prueba softwares de realidad virtual tan sofisticados que estarán en la capacidad de generar conciencias individuales. Quizá estas mismas conciencias logren desarrollarse de manera similar, a tal punto que generen otra realidad virtual portadora de más conciencias. Bajo esta presunción, es muy probable que nosotros también seamos la creación de una inteligencia superior a la nuestra, pero en el camino de generar asimismo nuestra propia creación. Rich Terrell, científico de la NASA, es uno de los más grandes defensores de que nuestra realidad no es más que una simulación controlada por seres infinitamente superiores. Su afirmación se basa en 3 observaciones que ha realizado a lo largo de su carrera. En primer lugar, el astrónomo identifica que el universo está regido completamente por reglas matemáticas, por patrones y por cifras constantes que marcan límites en la realidad en la que vivimos e impiden que las cosas sean aleatorias y caóticas. Además, que define al universo como un lugar enteramente razonable que hace que los fenómenos sean predecibles debido a las leyes a través de las cuales se rige. Así podemos estudiar lo que pasó, lo que está pasando y lo que pasará si logramos recopilar los datos necesarios. Si una pelota es lanzada desde un edificio, es fácil predecir en qué punto va a caer, la velocidad a la que lo hará e incluso en cuánto tiempo logrará ponerse en contacto con el suelo, todo gracias a las leyes físicas y las fórmulas planteadas para entender la realidad. La segunda razón es la existencia de una unidad de medida única. Los químicos, desde el estudio de la materia, se han esforzado por encontrar la partícula fundamental a través de la cual se conforma la materia. En su tiempo, el átomo fue considerado como la unidad mínima, pero con el avance de la materia y el surgimiento de otras ciencias como la física cuántica, se ha definido a los quarks y leptons como partículas inmensamente pequeñas que son las que dan lugar a la formación de átomos y por ende la unidad mínima de la materia y la energía.
Y a pesar de que fueron descubiertas en 1964, la tecnología ha avanzado mucho desde entonces y no ha podido ser definido algo más pequeño que estas interesantes partículas subatómicas, lo que las convierte en una unidad de medida única. Terrell compara a esta característica de la realidad con las cualidades informáticas, las cuales están conformadas por medidas extremadamente pequeñas cuya unión con otras unidades de las mismas características pueden dar lugar a estructuras sumamente complejas. Un bit es la unidad mínima de información, no existe nada más pequeño, y en unión con otros bits pueden ser creados profundos sistemas de procesamiento e incluso laberintos de software capaces de solucionar las múltiples necesidades humanas. La existencia de unidades de medida mínimas son la prueba de que algo es finito, de que tiene un principio y un final, y en medio cuenta con diferentes procesos que permiten su funcionamiento, característica de los software programados y del universo mismo. La tercera razón es la percepción del entorno inmediato. Los seres humanos y las demás criaturas nos valemos de los sentidos para percibir el entorno que nos rodea. Sin embargo, estamos enteramente limitados a lo que nuestros sensores nos permiten. Los ojos, el olfato, el oído, el tacto son capaces de captar la realidad que se encuentra exclusivamente inmediata a nosotros. Jamás podremos ver lo que sucede al otro lado del mundo, ni oler lo que se produce a 1 kilómetro de distancia, ni mucho menos escuchar el rugir de un león que vive confinado en un zoológico de China desde la comodidad de nuestro hogar. Richard Terrell interpreta esto como la generación de la realidad, tal como sucede en los videojuegos de realidad abierta. El científico indica que la realidad se va creando conforme avanzamos en ella, haciendo que todo lo que dejamos tras nosotros se desvanezca, mientras que lo que va a aparecer delante de nosotros entra poco a poco en sintonía con la capacidad de nuestros sentidos. A pesar de la naturaleza lógica de estas tres razones que abren la puerta a pensar que nuestra realidad es una simulación, la verdad es que no existe una prueba concreta de que necesariamente es una supercomputadora perteneciente a una civilización avanzada el que rige nuestras vidas. Sin embargo, el concepto de simulación es mucho más cercano y real de lo que suponemos, y el causante de ello es nuestro propio cerebro. Cuando hablamos de realidad, el concepto de objetividad sale de la educación. No podemos definir a un hecho como objetivo basándonos simplemente en nuestros propios sentidos, y eso es debido a que incluso nuestro cuerpo tiene la capacidad de engañarnos y simular la realidad con base en las capacidades que posee. Los seres biológicos estamos constituidos con base al ambiente en el que nos desarrollamos. A lo largo de los cientos de años de evolución en los que nos hemos visto inmersos, no solo los seres humanos, sino todas las especies del planeta han construido nuestros sentidos en función de lo estrictamente necesario, y el cerebro de igual manera ha sido entrenado durante todos estos años para lograr codificar la información que se le proporciona por los sentidos. Sin embargo, estos son insuficientes para lograr captar la totalidad de elementos que conforman la realidad, por lo que nuestra mente es incapaz de procesar toda la información que abunda en la existencia. Es así que el cerebro trata de simular una realidad que no necesariamente se encuentra acorde con lo que existe, sino que simplemente está modificada para poder asimilarla sin colapsar. En el universo abundan cientos de frecuencias de ondas electromagnéticas provenientes de astros situados a miles de años luz de distancia, rayos ultravioleta, rayos infrarrojos a los cuales jamás tendremos la capacidad de tener acceso, al menos no sin instrumentos creados con sensores específicos para poder percibir estas realidades. Asimismo, nunca podremos apreciar con nuestros propios ojos la forma de los átomos, las fuerzas electromagnéticas que los influyen, ni los protones y electrones que conforman la materia, ya que nuestros sentidos no tienen la capacidad de percibirlos, ni nuestro cerebro de interpretarlos. Si no fuera por los instrumentos utilizados para lograr identificar las formas más pequeñas de la materia, el ser humano no tendría la capacidad de conocer su existencia, por lo que serían elementos irreales. Sin embargo, están ahí. De hecho, existe la probabilidad de que frente a nosotros abunden miles de fenómenos que no podemos interpretar simplemente porque no tenemos los sensores que nos lo permitan y por ende son inexistentes para nosotros. Un claro ejemplo son los animales. Los perros no tienen el mismo espectro de visión que los humanos, solo logran ver el mundo en tonalidades de azul y amarillo, haciendo que los colores como el rojo y el verde sean simplemente irreales. Así su cerebro simula una realidad que difiere mucho de la nuestra. Queda así demostrado que la realidad es construida con nuestro cerebro, estando en la completa necesidad de engañarnos. Sin embargo, la probabilidad de que nuestra mente esté configurada para responder a una simulación previamente configurada es considerablemente alta, y solo tendremos la confirmación de ello el día en que, gracias al mismo cerebro que es capaz de engañarnos y crear realidades,
logremos crear una realidad ficticia a través de un software en el que miles de conciencias artificiales, pero igualmente reales, empiecen a preguntarse la naturaleza de su propia existencia.